Bienvenidos a las noticias de Honduras. Atención con el siguiente reportaje, queridos televidentes. Honduras, una nación sumida en un caos de corrupción y desesperanza. El país ha sido testigo de un escándalo que sacude los cimientos del panorama político nacional y que deja al pueblo boquiabierto. Un video explosivo que salió a la luz ha revelado lo que muchos temían pero pocos se atrevían a decir. Las manos sucias de Carlos Zelaya y su siniestro cómplice Funes estarían involucradas en un crimen abominable. El video que destapó este escándalo ha dejado una estela de preguntas. ¿Qué ocultan los Zelaya? ¿Hasta dónde llegan sus tentáculos de poder? Pero lo más aterrador de todo es que este vergonzoso destape ocurre justo después de la misteriosa desaparición del líder ambientalista que luchaba contra la minería ilegal en Honduras. Un activista querido por el pueblo, un héroe por las más vulnerables, que desapareció de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Y sucedió otra vez en Honduras. La policía investiga el asesinato de Juan López, activista medioambiental que denunció la minería a cielo abierto en el país. López contaba con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y según la investigación, su asesinato tiene una línea directa con el escándalo del narcovideo que complica a la familia Zelaya y la actual presidenta Xiomara Castro, porque había exigido precisamente la renuncia de los políticos involucrados en ese video. Su asesinato recuerda el de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016. Honduras es uno de los países más letales para los activistas medioambientales. Pero incansable, un defensor de los derechos de la madre tierra. Pero hoy solo queda su vacío y el país entero se pregunta, ¿qué sucedió? ¿Quién lo hizo desaparecer? Esto no es una casualidad. Todos sabíamos que su lucha incomodaba a los poderosos, y esos poderosos son los Zelaya. Las sospechas son claras. Las manos de los Zelaya estarían implicadas en este hecho espantoso. Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, está en el ojo del huracán. ¿Qué sabe? ¿Qué oculta? Y sobre todo, ¿qué oscuro secreto expone las élites políticas que manejan los hilos en las sombras? Pero la indignación no se detiene allí. El pueblo está de pie demandando respuestas. Las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas han hecho un llamado internacional. Esto no es solo un ataque contra un hombre, es un ataque contra la vida, un ataque contra la verdad, la justicia y la naturaleza misma. No podemos permitir que este crimen quede en la impunidad. Mientras las tierras hondureñas son saqueadas por empresas mineras sin escrúpulos, los que alzan la voz desaparecen misteriosamente. Pero el pueblo no se va a quedar callado. Honduras exige justicia y el mundo está mirando. La lucha continúa y el legado del líder ambientalista vive en cada ciudadano que se levanta por su país. Carlos Zelaya y sus cómplices no podrán escapar del juicio de la historia, y mucho menos del clamor de un pueblo que grita, no más impunidad, no más corrupción. Honduras ha despertado y ya no dejará manipularse por aquellos que creen estar por encima de la ley. Los días de gloria para el clan Zelaya están contados. Lo que alguna vez fue una familia intocable, arropada en el poder y protegida por las redes de corrupción en Honduras, ahora se enfrenta a su peor pesadilla. Los Estados Unidos han puesto sus ojos en ello, y esta vez no hay escapatoria. Las manos sucias de los Zelaya, que durante años han saqueado y traicionado al pueblo hondureño, ahora son el blanco de una investigación internacional. Estados Unidos va por ellos. La era de la impunidad y corrupción que instauraron los Zelaya llegará a su fin. Las pruebas se acumulan y la justicia estadounidense está lista para aplastar esta red mafiosa que durante años han corrompido a Honduras. Durante años los Zelaya han logrado evadir la justicia en Honduras, protegidos por sus lazos políticos y su control absoluto sobre el poder. Pero ahora el imperio que construyeron con mentiras y corrupción se desmorona. Estados Unidos no perdona y la caída será brutal. Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Xiomara Castro, quien hasta hace poco se paseaba con aire de superioridad, ahora tiembla ante la posibilidad de terminar en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Junto a él, su tío Carlos Zelaya, el cerebro detrás de muchas de las operaciones más oscuras de esta familia, y de su padre, Mel Zelaya, está en la mira de las autoridades internacionales. Ambos saben que el cerco se cierra. Hay un boicot a la licitación de esta cárcel. La presidenta ha tomado una decisión, ¿verdad?, de aislar a los criminales. Y boicot de parte de varios intereses, pero la cuestión que hay que destacar en esto es que la presidenta ha tomado una decisión de aislar a los criminales. Y hay otras personas que dicen no hay que aislarlos. Entonces nosotros decimos hay que erradicar la criminalidad, el crimen, la extorsión, ¿verdad?, los secuestros, el narcotráfico, hay que aislarlo de nuestro país. Y vemos personas como se oponen a estas decisiones, entonces deben de tener algunos intereses. Honduras, una vez más en el centro del escándalo. Esta vez no es un simple rumor, es un escándalo que sacude los cimientos de la misma presidencia. Carlos Zelaya, el cuñado de la presidenta Xiomara Castro, se encuentra en el ojo del huracán.
Un video explosivo lo muestra vinculado con narcotraficantes a gran escala y ahora el pueblo exige respuestas. Los videos que circulan muestran una verdad oculta. Héctor Zelaya y su familia no pueden ocultarse más, ni Carlos Zelaya. Vínculos con el crimen organizado, con los grandes capos de la droga que han corrompido a toda la nación durante décadas. Y sin embargo, ante la contundencia de la evidencia, Héctor y Carlos Zelaya y Manuel Zelaya niegan rotundamente cualquier participación. ¿Puede el pueblo creer esta negación, trampa o montaje? El pueblo hondureño no es tonto, señores. Las imágenes hablan por sí solas. Pero la más indignante es cómo en medio de esta tormenta defiende no solo su inocencia, sino también la postura de su madre, la presidenta Xiomara Castro, ante la reunión clandestina de su cuñado Carlos Zelaya. Carlos Zelaya, señalado una y otra vez por sus tratos turbios, se reunió en secreto con personajes del bajo mundo, sin el consentimiento de Xiomara y de Mel Zelaya. Una versión que nadie en este país cree. El pueblo hondureño no se traga esta mentira. El destino que le espera es claro y escalofriante. Cárceles de máxima seguridad, donde los más infames criminales y narcotraficantes del mundo cumplen sus condenas. Este será el futuro de los Zelaya. No habrá más vida de lujo, no habrá más protección, solo aislamiento, muros altos y vigilancia constante. Estados Unidos no juega. El pueblo está cansado de ser burlado, cansado de una familia que ha actuado como dueña absoluta de Honduras. La justicia hondureña puede haber sido cómplice de su impunidad, pero Estados Unidos no está dispuesto a ser parte de este juego sucio. Las pruebas que se acumulan son irrefutables. Lavado de dinero, corrupción, importación de sustancias ilícitas y vínculos con el crimen organizado a gran escala. Las autoridades estadounidenses han estado investigando a los Zelaya durante años y ahora las pruebas comienzan a salir a la luz. Documentos, videos, testimonios de colaboradores cercanos y de los propios narcos, todo apuntan a una red de corrupción que supera lo imaginable. Los Zelaya, quienes por tanto tiempo creyeron que podían escapar de la ley, ahora enfrentan la cruda realidad. El fin de su era está más cerca que nunca. ¿Y qué tiene que decir la presidenta Xiomara Castro, la misma presidenta que prometió un nuevo amanecer para Honduras? Ahora debe ver cómo su familia enfrenta acusaciones que podrían destruir no solo su reputación, sino todo su legado político. El silencio de Xiomara es ensordecedor. El futuro de los Zelaya está claro, ya no será de lujos, ni de poder, ni de influencias. No habrá más escolta ni tratos de favor, no. Lo que les espera es una celda fría en una prisión estadounidense. Una celda donde pagarán por cada uno de sus crímenes. Una celda donde se pudrirán, olvidados y apartados de todo lo que alguna vez disfrutaron. Estados Unidos no se toma estas investigaciones a la ligera. Si bien los Zelaya han intentado por todos los medios escapar de la justicia, las pruebas en su contra son abrumadoras. No se cree que puedan evitarse su destino mucho más tiempo. Los cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos podrían ser su próxima residencia. Sabemos que si personajes de su familia están vinculados en el tema de la narcoactividad, pues permita que sea Estados Unidos quien haga justicia. En la política hondureña, la sombra de la corrupción y la traición se cierne sobre la familia Zelaya. Los ratones Mel y Carlos Zelaya han tejido una red oscura de alianza con el infame narcorrégimen de Venezuela. La reunión de José Manuel Zelaya, hijo de Carlos, con altos oficiales venezolanos es un indicio alarmante. Están jugando con fuego. ¿Qué buscan los Zelayas en la tierra de Nicolás Maduro, un líder repudiado en toda América Latina? Mel y Carlos Zelaya, ahora aliados de figuras nefastas como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, son cómplices de un régimen que ha sumido a Venezuela en la ruina. El pueblo hondureño, cansado de la corrupción, se pregunta, ¿qué futuro les espera si los Zelaya continúan en la senda del narcotráfico y la traición? La historia está en juego y el pueblo hondureño no se quedará de brazos cruzados. Los Zelayas podrán escapar de las garras de sus aliados en Venezuela o el pueblo tomará acción. Tradición con Estados Unidos, después que la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, criticara el encuentro de autoridades de defensa hondureña con altos funcionarios de la dictadura venezolana, señalados de narcotraficantes. En sus redes sociales, Castro dijo que era intolerable que Estados Unidos pretenda dirigir la política del país centroamericano. La embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, ex embajadora en Nicaragua, expresó la preocupación de su país por la reunión que sostuvieron el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjuntos sentados al lado de un narcotraficante. En un giro escalofriante,
El cartel de los Soles, símbolo del narcotráfico y corrupción en Venezuela, podría estar entrelazado con el infame cartel de los Zelaya en Honduras. La política hondureña se encuentra en un laberinto de corrupción y crimen organizado. La conexión entre estos dos carteles no es solo una teoría, es una realidad aterradora. Están utilizando a Honduras como un puente para sus operaciones, mientras el cartel de los Soles se fortalece. El cartel de los Zelaya se convierte en su brazo ejecutor en la región. El poder de la corrupción se funde en un solo entramado. Los hondureños se encuentran en una encrucijada. ¿Serán capaces de desterrar a estos carteles de su política o el miedo y la complicidad prevalecerán? La verdad está en juego y la lucha por un futuro limpio y justo para Honduras apenas comienza. Mantente informado porque esta historia está lejos de terminar. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, está considerando huir de Honduras, buscando refugio en regímenes comunistas como Nicaragua o Venezuela. Pero la DEA está tras sus pasos y su escapatoria podría convertirse en un verdadero tráiler político. La situación es crítica. Carlos Zelaya debe tener tiempo, que su tiempo se está agotando y está desesperado por encontrar una salida. Con la DEA pisándole los talones, la pregunta que todos se hacen es, ¿logrará Carlos Zelaya escapar a un país que lo proteja? No solo Carlos está en la cuerda floja, su hermano Mel Zelaya también enfrenta la presión de las autoridades estadounidenses. Juntos parecen estar atrapados en una telaraña de corrupción. Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro se encuentra en una encrucijada. La presión crece y algunos piden su renuncia, señalando que su gobierno está atrapado en la misma red de complicidad. La comunidad internacional está atenta a cada movimiento. ¿Intervendrá la DEA para evitar que los Zelaya se escapen o dejará que se deslice un nuevo capítulo de corrupción y crimen en la región? La lucha por el futuro de Honduras está lejos de terminar. ¿Logrará la DEA atrapar a Carlos y Mel antes de que se escapen a los brazos de un régimen comunista? Las respuestas están al borde de un hilo. El pueblo de Honduras le dice no al fraude de la derecha proimperialista. El presidente hondureño del mismo nombre, José Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria hondureña. Zelaya se reunió con Vladimir Padrino en el marco de la cuarta edición de los Juegos Mundiales de Cadetes del Consejo Internacional de Deportes Militares, celebrados en Venezuela según imágenes divulgadas por la prensa local. El alto funcionario hondureño reaccionó afirmando que Estados Unidos protege y nunca capturan a sus narcotraficantes que operan dentro del país norteamericano. Un escándalo que podría cambiar el rumbo de la política hondureña. El narcovideo que involucra a la presidenta Xiomara Castro está en el centro de la tormenta, generando preguntas inquietantes sobre la corrupción y narcotráfico en todo el país. Este video no solo expone a Carlos Zelaya, sino que revela la profundidad de la corrupción entre el gobierno. La implicación es clara. Las imágenes y testimonios del video plantean serias dudas sobre la integridad de su administración. ¿Es este el principio del fin para su gobierno? El pueblo hondureño cansado de la corrupción exige respuestas. La indignación crece mientras las redes sociales arden con comentarios sobre el escándalo. La comunidad internacional observa con atención. ¿Tomarán medidas contra el gobierno de Xiomara si se confirmaran las acusaciones? Las encuestas indican un descenso alarmante en la aprobación de Xiomara Castro. ¿Podrá resistir la presión o su administración enfrentará una crisis sin precedentes? Un escándalo que sacude los cimientos de la política hondureña. El gordo Carlos Zelaya, protagonista de un video que lo vincula con poderosos corruptos, revela un entramado de corrupción que podría ser más profundo de lo que imaginamos. El video muestra reuniones con figuras del crimen organizado que han operado en la sombra durante años. Esto plantea serias preguntas sobre la legitimidad de su influencia política. Las imágenes han desatado una ola de indignación en la población. ¿Cuántos más están involucrados en esta red de complicidad? Las autoridades estadounidenses han iniciado investigaciones para desentrañar esta red corrupta. Pero las preguntas persisten. ¿Realmente tendrán el valor de llevar a cabo estas indagaciones sin miedo y represalias? Este caso podría abrir la caja de Pandora. Si se confirma la implicación de más políticos, la crisis podría escalar. Las encuestas indican un descenso dramático en la popularidad de Carlos. Su futuro político depende de un hilo. La lucha contra la corrupción en Honduras está lejos de concluir. Con el gordo Carlos Zelaya en la mira, ¿será este el comienzo del fin de un régimen corrupto? Mantente informado porque la verdad está por salir a la luz y el pueblo hondureño está decidido a no permanecer en silencio. Ernst y yo, sobre varios casos de vinculaciones entre políticos y narcos y contribuciones de dinero. Nosotros empezamos hace varios años con el expresidente Juan Orlando Hernández, que luego fue extraditado a Estados Unidos y condenado este año a 45 años de cárcel por sus vínculos con narcotraficantes. En este caso, el video, como mencionaste, fue grabado en el 2013 y fue grabado poco después de que unos narcotraficantes, los hermanos Rivera,
conocido en Honduras como los cachiros, llegaron a un acuerdo con la DEA y entregaron el video a las autoridades de Estados Unidos y el video fue sellado. Honduras decidió el miércoles dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Xiomara Castro tomó esta decisión al acusar al gobierno estadounidense de tener injerencia en sus relaciones con Venezuela. Un terremoto político ha sacudido a Honduras esta semana. La noticia que se estremece en cada rincón del país. El expresidente Manuel Mel Zelaya y su hermano Carlos Zelaya enfrentan órdenes de captura internacional emitidas por la Fiscalía de Estados Unidos. Sí, señores, como lo escuchan, el escándalo que muchos sospechaban finalmente ha estallado. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha tramitado personalmente ante las autoridades competentes las pruebas irrefutables que desenmascararon a los hermanos Zelaya. Así es, Mel Zelaya, el hombre que una vez se presentó como el líder del pueblo, y su hermano Carlos, el supuesto defensor de los intereses nacionales, ahora queda al descubierto como los protagonistas de uno de los casos más grandes de corrupción más impactantes en la historia reciente de Honduras. Las pruebas obtenidas es rigurosa. La investigación, que tomó años en desarrollarse, muestran a los Zelaya implicados en una red de corrupción que desvió millones de dólares. Millones, sí señores. Fondos que debieron llegar al pueblo hondureño fueron saqueados, destinados a cuentas personales, lujos y caprichos. Bueno, después de este video y tan bochornoso, la verdad, lo que le queda a don Carlos Zelaya es buscar la forma de acercarse a la justicia norteamericana, y pues si fue mencionado es porque hay un interés para la justicia americana de su persona. Entonces, entregarse y que sea allá donde él pueda defenderse y poder demostrar su inocencia o su culpabilidad. Carlos Zelaya, el hermano del exmandatario, ha sido señalado como uno de los principales cerebros detrás de este esquema delictivo. Documentos revelan transacciones secretas, pagos ilegales y todo un mecanismo estructurado para robarle al país lo que le pertenece. Es un golpe devastador para la credibilidad de la familia Zelaya y para el Partido Libre, que durante años lo ha defendido con uñas y dientes. Hemos presentado pruebas. Los detalles sobre cómo se transfraguaron estos actos de corrupción continúan saliendo a la luz. Pero una cosa es segura, Honduras se enfrenta ante un antes y un después con este escándalo. La trama está lejos de terminar. Continuaremos informando sobre el desenlace de esta historia que no podría cambiar el panorama político del país para siempre. El escándalo mundial, la corrupción y el narcotráfico en Honduras ha alcanzado su punto de no retorno. Carlos Zelaya, el hermano del expresidente Mel Zelaya, sigue siendo señalado por las autoridades de Estados Unidos como uno de los más poderosos clandestinos operadores de corrupción y de narcotráfico del país. Sí, señoras y señores, este hombre ha estado jugando un macabro juego por años, utilizando su posición de poder para traficar sustancias ilícitas hacia el mismísimo corazón de los Estados Unidos. Los ojos del mundo ahora están puestos en Carlos Zelaya, quien, lejos de ser un simple aliado de su hermano Mel, ha emergido como una figura central en el mundo oscuro. Según investigaciones recientes de las agencias estadounidenses, Zelaya no solo estuvo involucrado en el saqueo masivo de las arcas públicas de Honduras, sino que también utilizó su influencia para facilitar el tránsito de sustancias ilícitas, convirtiendo la pista del aguacate en un epicentro del narcotráfico que conecta a Honduras con otras naciones, incluyendo a los Estados Unidos. Vengo diciendo desde hace más o menos año y medio de que la Fiscalía contra el Crimen Organizado, dirigido por los fiscales de crimen organizado, por mi persona particularmente y por 2 fiscales más, trabajamos con el general Aristide González el expediente contra los Zelaya. Había 7 personas involucradas ahí, lo recuerdo perfectamente, pero entre ellas solo recuerdo a la familia Zelaya, padre, hermano o hermanos, hijo y otras personas de allá de la ciudad de Catacamas. Actual familia presidencial Carlos Zelaya. Zelaya es cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente hondureño derrocado en 2009, Manuel Zelaya. A la reunión que ocurrió durante la fallida campaña presidencial de Xiomara Castro en 2013, los narcotraficantes le ofrecieron a Zelaya $500,000 para ayudar al partido de Castro. Carlos Zelaya admitió en una improvisada rueda de prensa el 31 de agosto de 2024 que viajó hasta San Pedro Sula invitado por un grupo de empresarios y habló con los traficantes. Es una verdadera red de corrupción que deja en shock a toda la región.
Carlos Zelaya y su hermano Mel Zelaya no solo eran políticos, eran los conductores de un poder operativo internacional que movía toneladas de drogas. Las pruebas presentadas ante los fiscales de Estados Unidos son devastadoras. Hablamos de miles de kilos que pasaron por la pista del aguacate, un verdadero punto estratégico para enviar la merca a otras naciones, con un destino final en el suelo estadounidense. Las autoridades han desmantelado parte de la operación, pero la más impactante es que Carlos Zelaya manejaba este negocio sucio desde las sombras, como el gran cerebro detrás de la red. Desde la política, Carlos Zelaya tejió las alianzas con carteles, narcos internacionales y funcionarios corruptos protegiendo sus actividades, asegurando que la droga fluyera sin interrupciones a través de Honduras. Las pistas clandestinas en Honduras, como el aguacate, han sido la clave hacia los Estados Unidos. Zelaya, junto a otras figuras del poder, siguen facilitando este flujo durante años, usando su posición política para garantizar su protección y discreción en las operaciones delictivas. El país está en llamas, mientras las calles de Tegucigalpa se llenan de manifestantes divididos entre los que apoyan a Xiomara y los que exigen explicaciones por el escándalo del narco. El video sigue siendo analizado por las autoridades estadounidenses, pero la pregunta en boca de todo es, ¿hasta dónde llega la conexión de la familia Zelaya con el narcotráfico? Desarrollan todos sus procedimientos de investigación. Los gringos tienen a la DEA, tienen al FBI, tienen a la CIA y tienen otros órganos de investigación de narcotráfico que trabajan permanentemente. Toda la gente mencionada en actos de narcotráfico en los juicios en Estados Unidos, no solo los de Nueva York, también los de California, los de la Florida, los de Nueva Orleans, los de cualquier otro estado donde haya habido un juicio de narcotráfico que hondureños se involucren, todos tienen un expediente investigativo. Honduras está al borde de la explosión política. La presidenta Xiomara Castro acaba de lanzar una impactante declaración. Están tramando un golpe de Estado en su contra, según ella. Todo esto ocurre tras la filtración de un explosivo video que involucra a su cuñado Carlos, conocido como Carlón, en una red de corrupción internacional. Pero lo que más ha encendido las alarmas es que se menciona a una figura clave detrás de la sombra, el comandante Mel Zelaya, el esposo de la presidenta Xiomara Castro y el exmandatario de la nación. El escándalo es mayúsculo. En el video filtrado que ya circula como pólvora por las redes sociales se ve a Carlón rodeado de delincuentes de gran escala, traficantes que operaban a nivel internacional. Y lo más escandaloso. Atención Honduras, el reloj está corriendo y las campanas de la justicia suenan con fuerza. Hoy, en un giro dramático de los eventos, Laura Dogu, la embajadora de los Estados Unidos, ha lanzado una advertencia feroz, sin pelos en la lengua, dirigida directamente a la familia Zelaya. Sí, los mismos que han manejado los hilos del poder en ese país por años. Los Zelaya deben rendir cuenta ante la justicia. Fueron las palabras que retumbaron como un terremoto en la esfera política hondureña. Y esto no es una simple advertencia. La embajadora, conocida por no tener miedo a llamar las cosas por su nombre, ha disparado esta bomba justo cuando Honduras restablece las relaciones tensas con la diplomacia estadounidense. El mensaje es claro. Si alguna vez se creyeron que podían escapar de la justicia, están muy equivocados. Pero ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Los pasillos del poder en Tegucigalpa están zumbando de rumores sobre cómo los intereses internacionales y la presión por acabar con el narcotráfico ha llevado al gobierno hondureño a ceder. La extradición está de vuelta en la mesa y no se trata de extradiciones menores. Se avecinan grandes caídas. El 28 de agosto del 2024, la embajadora estadounidense Laura Dogu manifiesta su preocupación por la reunión sostenida entre el secretario de Defensa y el exjefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras con el titular de Defensa venezolano Vladimir Padrino, acusado en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. En respuestas a esas declaraciones, esa misma fecha, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, calificó las declaraciones de Dogu como intolerable y ordenó denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Los Zelayas, quienes durante años han sido acusados de estar involucrados en la peligrosa red de transporte de sustancias ilícitas, han contribuido, según los expertos, a convertir a Honduras en un país rojo, manchado por la sangre de la corrupción y la violencia. ¿Cuántas veces han negado estar implicados en estas operaciones clandestinas que cruzan fronteras? Hoy esta cortina de humo comienza a desvanecerse. La advertencia de Laura Dogu ha generado un verdadero terremoto. La embajadora ha dejado en claro que no hay lugar para esconderse. Estados Unidos no permitirá más impunidad en Honduras, y esta vez no será una simple diplomacia de diálogo. Los nombres detrás de este oscuro capítulo de la historia hondureña, los que han manchado el país de rojo, serán llevados ante la justicia. Y mientras los Zelayas intentan buscarte refugio en las sombras del poder, las extradiciones seguirán su curso. Los tentáculos de la justicia internacional ya han alcanzado altos mandos en el pasado y esta vez, según expertos, nadie es intocable.
Es oficial. El gobierno de los Estados Unidos no piensa retroceder ni un centímetro. Una tormenta de justicia se cierne sobre las cabezas de los grandes capos y poderosos del familión hondureño. El mensaje es claro y devastador. Estados Unidos ha lanzado una advertencia escalofriante. No descansará hasta ver a los personajes tras las rejas. Los tentáculos de la ley se están cerrando alrededor de un círculo que hasta hace poco parecía intocable. Sí, hablamos de los grandes integrantes de esa familia que ha ejercido el poder, el gran familión Zelaya, esa dinastía política y empresarial que ha dominado la escena nacional por años. Ahora está en la mira del gigante del norte. No se salvará nadie. Desde las más altas figuras hasta aquellos miembros de la familia que han vivido las sombras, bajo el manto de la impunidad, todos rendirán cuentas. Pero ¿quiénes son estos personajes? ¿Qué secretos guardan? Estados Unidos ha dejado claro que no solo van tras los nombres más visibles, sino que también está preparando un golpe devastador contra todos aquellos grandes integrantes de este clan, que durante años han creído inmunes ante la justicia. Narcotráfico, que trabajan permanentemente. Toda la gente mencionada en actos de narcotráfico en los juicios en Estados Unidos, no solo los de Nueva York, también los de California, los de la Florida, los de Nueva Orleans, los de cualquier otro estado donde haya habido un juicio de narcotráfico que hondureños se involucren, todos tienen un expediente investigativo a través del cual la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos determina si hay causa probable o no para una extradición. Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, condenó este martes el asesinato del ambientalista Juan Antonio López ocurrido este fin de semana en Tocoa, Colón. Condeno enérgicamente el asesinato de Juan López, un valiente defensor del medio ambiente y regidor municipal en Honduras. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, respondió al posteo en X que realizó Nichols y posteó en su cuenta que se une al llamado a realizar una investigación transparente. ¿Serán los Zelaya los próximos en la lista? ¿Finalmente rendirán cuenta por las acusaciones que durante años lo han perseguido como un espectro oscuro? Lo que está claro es que la advertencia de Dogu no es casualidad. Los tiempos de la impunidad en Honduras parecen estar llegando a su fin. La embajadora no dejó espacio para interpretaciones. La justicia prevalecerá. Las puertas de la cárcel podrían estar abriéndose para aquellos que creyeron que sus conexiones políticas lo protegerían para siempre. ¿Podrá el gobierno de Honduras resistir la presión internacional y demostrar que no está dispuesto a proteger a lo suyo a costa del bienestar del país? Hoy, Honduras tiembla ante la fuerza de esta advertencia. El mundo observa y la justicia llama a los Zelaya y todos aquellos que han usado el poder para fines ilícitos deben estar alerta máxima. El tiempo corre y el largo brazo de la justicia nunca ha estado tan cerca. Honduras está en la lista de enfrentar las consecuencias de décadas de corrupción. Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: la justicia ya está en camino. Situación pues bastante crítica. Venimos de un gobierno pasado donde su principal cuestionamiento y señalamiento al expresidente Juan Orlando Hernández era su vínculo con la narcoactividad, hoy preso en el Distrito Sur de Nueva York. Pero a menos de 3 años del actual gobierno, hemos visto algunas acciones, o más bien la falta de acciones del actual gobierno para poder hacer el combate a la corrupción y la narcoactividad. Hace un par de semanas, la presidenta Xiomara Castro denunció un tratado de extradición con Estados Unidos alegando temas de soberanía. Fuentes cercanas a las investigaciones aseguran que la red es mucho más grande de lo que se pensaba. Las conexiones entre el poder y dinero han envenenado las raíces del sistema hondureño y ahora esa corrupción está siendo desenmascarada en toda su extensión. Los nombres más poderosos de la política hondureña, aquellos que parecían invisibles, pronto podrían estar vistiendo el uniforme de prisión. Estados Unidos no ha dejado espacio para dudas, no descansarán. La maquinaria de la justicia internacional está en movimiento y aquellos que alguna vez se creyeron estar por encima de la ley, ahora están más cerca que nunca de ver y de amanecer entre las rejas de hierros. Esta es una cacería que no conoce descanso ni fronteras. Los rumores en Tegucigalpa son cada vez más intensos. ¿Quiénes serán los próximos en caer? Las puertas de la extradición están abiertas de par en par y en cualquier momento más miembros del familión podrían ser sacados del país para enfrentar las duras leyes estadounidenses. La lista de los nombres es larga y la justicia es implacable. Honduras está en la mira del mundo. Lo que está en juego no es solo el destino de estos personajes, sino también el futuro de un país centroamericano. ¿Hasta cuándo seguirá reinando la impunidad? Estados Unidos ha trazado una línea roja. No habrá tregua hasta que cada uno de estos individuos ligados al narcotráfico y la corrupción paguen por sus crímenes. Ya no hay vuelta atrás. Los poderosos del familión están al borde del precipicio y no habrá lugar donde esconderse.
El mensaje de Washington es aterradoramente claro. Se acabó la fiesta y es hora de rendir cuentas. Las horas están contadas. Los más grandes del familión pronto podrían ser solo un nombre más en la larga lista de aquellos que creyeron ser invencibles y terminaron tras las rejas. La justicia internacional no tiene fronteras y Estados Unidos no descansará hasta que el último de ellos esté bajo custodia. Honduras, prepárate. El día de la justicia ha llegado y el familión, aquellos que han creído que estar por encima de todo, finalmente caerán ante la verdad. Te invitamos a suscribirte. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Activa la campana de notificaciones para que te enteres de las alertas de las últimas noticias de Honduras. Gracias.